los que nos escuchan, bienvenidos a este su nuevo episodio de Voces de la Residencia, el espacio donde compartimos experiencias y temas de interés de medicina familiar. En esta ocasión abordaremos 3 temas relacionados con la vida, la muerte, el duelo y todo lo que implica el arte de acompañar. Estos temas son el cuidador principal, seguido de cuidados paliativos domiciliarios y terminamos con farmacología en el paciente terminal. Yo soy el doctor Manuel Galarza, médico residente de la especialidad en medicina familiar, y para hablar de estos temas me acompaña hoy mi colega el doctor Saúl Chavira. Bienvenido, doctor Saúl. Gracias, doctor Manuel. Pues feliz de estar aquí compartiendo estos temas en otra transmisión de este podcast. Estos temas son de lo más humanos porque mientras todos miran al paciente, pocas veces nos preguntamos, ¿y quién ve por el que cuida al paciente? Exacto, empezamos por ahí. Desde su experiencia, ¿quién es el cuidador principal? Es la persona, casi siempre un familiar cercano, a veces profesionales o incluso algún voluntario que acompañan al paciente en su proceso de enfermedad terminal. Está ahí para todo, desde medicamentos, aseo, traslados, hasta sostener emocionalmente a quien está partiendo. Pero muchas veces lo hace sin preparación, sin descanso y sin apoyo emocional. Y eso tiene consecuencias, porque el cuidador también atraviesa un proceso de duelo anticipado. Es correcto. Muchas veces el cuidador principal ya está de luto antes de que su paciente muera. Ve cómo su ser querido va cambiando, debilitándose, perdiendo funciones. Y eso para esta familia les duele. Pero sigue adelante, a pesar de las circunstancias, al punto de que incluso se olvida de sí mismo. Y no solo eso, doctor Saúl, por si fuera poco, se sienten culpables si se quejan o si se toman un respiro. Exactamente. Viven con la presión de tengo que ser fuerte, pero por dentro están colapsando. He conocido múltiples cuidadores que se enferman después del fallecimiento del paciente, porque el cuerpo y el alma ya no pueden más. Y ahí es donde entra nuestro trabajo como médicos familiares. Ahí es donde nosotros intervenimos, ya que el cuidador también necesita ser apoyado. Nuestra función es hacerle saber que su dolor es válido, que su cansancio es válido, que debe permitirse hablar, llorar y despedirse. En caso contrario, terminará con el famoso síndrome de desgaste del cuidador. Exactamente, y enseñarle algo fundamental, que no está mal cuidarse a sí mismo, tomarse un descanso, pedir ayuda, buscar espacios de apoyo. Tenemos que hacerle saber que eso no es egoísmo, es autocuidado, porque al final de cuentas, si él no está bien, pues difícilmente va a poder cuidar al enfermo terminal. A veces me preguntan, ¿es sano seguir con tu vida mientras tu ser querido se está muriendo? Y mi respuesta es sí, sí es sano y además es necesario, porque esto te permite acompañar desde el amor y no desde el agotamiento. Totalmente de acuerdo. Y cuando llega el final, también se necesita un ritual, un cierre. Muchos cuidadores no saben qué hacer después, pierden el sentido de su día a día. Por eso hablamos del llamado síndrome del cuidador vacío, y ahí el acompañamiento tanatológico sigue siendo vital para resignificar esa experiencia, para sanar culpas y para recordar que también tienen derecho a reconstruir su vida. Y que fueron parte del mayor acto de amor que existe, que es acompañar a alguien a su bien morir. Bueno, doctor Saúl, dicho esto, podemos concluir sobre este tema que el cuidador es una pieza fundamental en los últimos días de vida de un paciente terminal o con un padecimiento incapacitante, y que es indispensable su autocuidado para poder realizar su función de acompañamiento y apoyo a las necesidades del paciente. Pues sí, la familia desempeña un papel fundamental en el cuidado del enfermo terminal, siendo a la vez sostén y sujeto vulnerable. Reconocer sus necesidades emocionales, sociales y comunicativas permite al equipo sanitario ofrecer un acompañamiento más humano y eficaz. La intervención profesional adecuada puede prevenir crisis, aliviar el sufrimiento familiar y facilitar un proceso de duelo más saludable. ¿Y qué le parece, doctor Manuel, si continuamos rápidamente con el siguiente tema, los cuidados paliativos domiciliarios? Es un tema encadenado e igual de importante que el anterior. Empecemos por lo básico, doctor. ¿Qué son los cuidados paliativos domiciliarios? Los cuidados paliativos domiciliarios son una forma de atención médica que se brinda en casa a personas con enfermedades crónicas avanzadas, progresivas o terminales. No es su fin curar la enfermedad, sino aliviar el sufrimiento, controlar los síntomas y acompañar emocional y espiritualmente tanto al paciente como a su familia. Entonces, ¿no se trata tan solo de dar medicamentos? Exacto. Se trata de ofrecer calidad de vida, dignidad y respeto. Implica controlar el dolor, la fatiga, las náuseas, pero también atender la ansiedad, la tristeza, la espiritualidad y algo muy importante, incluir a la familia como parte del cuidado. Y hablando de la familia, muchas veces es en casa donde el paciente quiere estar.
¿Qué ventajas tiene recibir estos cuidados en el hogar? La principal ventaja es el confort emocional. Estar en casa rodeado de tus seres queridos en un entorno familiar puede reducir la ansiedad del paciente. Además, permite que la familia participe activamente, que los vínculos se fortalezcan y que se viva el proceso de una forma más humana y menos institucionalizada. Claro, pero también debe de ser difícil para la familia asumir este papel. ¿Qué apoyos existen? Totalmente, el rol del cuidador principal es muy demandante, por eso el equipo de cuidados paliativos es multidisciplinario, incluye médicos, enfermeras, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, tanatólogos, etcétera. Todos ellos capacitan y apoyan a la familia. Se enseña desde cómo mover al paciente hasta cómo manejar una crisis emocional. ¿Y cómo enfrentan el tema de la muerte? Porque muchas familias tienen miedo de hacerlo. Es uno de los desafíos más grandes, pero hablar de la muerte con naturalidad y desde el amor no acorta la vida, la llena de sentido. En los cuidados paliativos se promueve una cultura de despedida consciente, donde el paciente puede cerrar ciclos y la familia puede acompañar sin sentirse sola. Qué importante es eso que dices, doctor. Y también creo que los cuidados paliativos en casa pueden ayudar a vivir el duelo de otra manera. Así es, cuando el paciente muere en casa, con una atención adecuada, el duelo suele ser más sano porque hay menos culpa, más acompañamiento y más oportunidad de haber dicho lo que se necesitaba decir. Doctor Manuel, pues para terminar, ¿qué le parece si nos damos un mensaje de qué le dirías a quien hoy cuida a un paciente en casa? Les diría que no están solos, que pedir ayuda no es debilidad, sino un acto de amor, que el cuidado en casa puede ser un camino difícil, pero también profundamente humano, y que honrar la vida hasta el final, incluso en el dolor, es uno de los mayores actos de compasión. Pues estos son temas importantes los que hemos tratado hasta ahora. Y bueno, pues para terminar la charla abordaremos rápidamente cuál es el papel de la farmacología en el paciente terminal. Mira, aunque la tanatología no prescribe medicamentos, acompañamos al paciente en su experiencia con la enfermedad y los síntomas, y aquí entra la farmacología. En el paciente terminal los fármacos no buscan curar, sino aliviar el sufrimiento, principalmente. Entonces parte de lo que la farmacología va a realizar en el paciente terminal es el control del dolor, la disnea, las náuseas, el insomnio, la ansiedad, todos esos síntomas que afectan profundamente la dignidad del paciente. Exacto, no podemos hablar de muerte digna si permitimos que alguien muera con dolor físico o emocional. Por eso, entender el uso de medicamentos como parte del cuidado paliativo, pues es clave. Completamente de acuerdo. Por ejemplo, el uso de opioides como la morfina, que a veces genera temor, es uno de los pilares para el control del dolor en la fase terminal. Muchas familias se preguntan, ¿no se va a volver adicto? Y la respuesta es que en esta etapa la prioridad no es sobre la adicción, sino sobre el alivio del sufrimiento. Sí, el miedo a los opioides es cultural, pero en tanatología también observamos cómo el uso inadecuado o tardío de medicamentos puede ser un obstáculo para un buen morir. ¿Has visto casos así, doctor Manuel? Muchos casos, pacientes que llegan ya muy deteriorados porque se evitó iniciar sedación o analgesia por prejuicios, por desinformación o por miedo a acortar la vida. Y aquí algo importante, aliviar el dolor no acorta la vida, la dignifica. La sedación paliativa cuando es indicada no es eutanasia, es ética y es compasiva. Justo. Y en ese contexto, nuestro papel como médicos familiares es acompañar emocionalmente, pero también educar a la familia, ayudarlos a comprender que cuidar no siempre significa intervenir, sino también soltar con amor y aliviar el camino. Y otra cosa importante, doctor, la farmacología también tiene un componente emocional. Cuando se logra controlar el dolor, el paciente puede despedirse, hablar, sentir menos miedo, y eso cambia totalmente el proceso de cierre. Sí, lo he vivido muchas veces. Cuando el cuerpo deja de pelear contra el dolor, el alma empieza a despedirse. Bueno, pues antes de cerrar, ¿qué mensaje le darías a los profesionales de salud y a las familias sobre este tema? Que no le tengan miedo a los medicamentos en la etapa terminal, que los vean como unos aliados para una partida más amorosa y que el buen morir también se construye desde decisiones compasivas. La farmacología no es deshumanizante si se usa con conciencia. Bueno, pues eso es todo por el momento. Esperamos que estos temas les sirvan de alguna manera para su práctica profesional y su vida diaria. Nos escuchamos en el próximo episodio. Voces de la Residencia.